Bueno, listo, todo suyo. Ah, wow, ahora te dice la cantidad de gente que está viendo el stream. Interesante. Ahí va. Bueno, no sé si había que decir algo acá de introducción. Hoy vamos a ver la segunda clase de procesamiento del lenguaje natural. Vamos a ver Word2Vec y FastText, que son básicamente formas de representar palabras. Más adelante Juan va a entrar con eso. Antes les quiero hablar de algo que se llama la hipótesis distribucional en lingüística, y es conocida por una frase de este lingüista que dice "You shall know a word by the company it keeps", o sea, conocerás una palabra por, digamos, el contexto en el que aparece. ¿Qué significa esto? Digamos, esto significa, es una hipótesis, ¿no? Y asume que la semántica, o sea, el significado de una palabra está determinado por el contexto en el que aparece. Por ejemplo, si yo digo, hoy fui en auto al trabajo y hoy fue en subte al trabajo, a efectos de lo que nosotros sabemos del lenguaje, solo con estas dos oraciones, auto y subte serán iguales, en este caso, ¿no? Pero si yo le agrego, a medida le voy agregando más texto, de repente aparece me tomé el subte, me tomé el colectivo, y de repente ahora subte no es igual a auto, porque yo no puedo decir me tomé el auto. Entonces ahora subte no solo es un transporte, sino que es un transporte público, ¿no? Y así, digamos, a medida yo vaya extendiendo un montón más de visualizaciones de la palabra subte, de la palabra auto, de la palabra colectivo y de la palabra que sea, de acuerdo a cómo van apareciendo, me voy a ir dando cuenta de qué va la palabra, ¿no? Esto también es muy intuitivo, siendo que muchas veces leemos un texto, capaz no conocemos una palabra y la sacamos por contexto, ¿no? Bueno, esto implica que nosotros podríamos obtener el significado de las palabras si las resumimos en todos los contextos en los cuales aparecen. Y además, mientras más contextos tengamos, digamos, mejor la vamos a poder separar, porque, digamos, en este caso, por ejemplo, por ahí decíamos que auto y subte eran iguales y no lo eran. Entonces, de esa forma, a más textos tengamos para hacer esto, mejor vamos a estar parados. Bueno, entonces, lo que yo preparé rápidamente es una aproximación con PCA. Vamos a calcular el significado de las palabras en vectores, que más adelante lo van a hacer mejor, pero con un baseline muy sencillo y con herramientas que ya conocen, ¿no? Entonces, para probar la hipótesis distribucional, vamos a tomar muchos textos, en este caso en español, de este corpus. Acá me traje 3, por ejemplo. Había uno que decía, esto puede dañar mucho a nuestro país. Otro dice, la cabalgata saldrá mañana, día dígito de enero desde la avenida de Coria. Algo que se hace mucho para calcular estos vectores de palabras que van a contener al significado. De todas formas, Juan más adelante van a insistir sobre esto. Quiero que se queden con la aproximación de PCA. Es reemplazar algunas palabras clave, por ejemplo, los dígitos con la palabra dígito y algunas otras cosas, por ejemplo, los años con la palabra año, porque no es lo mismo aprender el significado de 1900 y de 1901 y de 1902, todos por separado, necesitamos mucho más textos, que aprender el de la palabra año y listo. Es para simplificar y obtener significados más robustos, digamos, porque, bueno, ahora también lo van a ver, ¿no? Cuestión. Para hacer esta aproximación, lo que vamos a hacer es, lo que ustedes ya vieron en la clase pasada, para cada uno de estos textos, vamos a transformarlo con Vowel Words en una representación del texto, en donde para cada texto va a haber un 1 en la cantidad, en las palabras que tiene ese texto o no tiene ese texto, ¿no? Y esto nos va a dar una matriz de n por m. Yo siempre me olvido cuáles son las filas y columnas. En este caso, n, que son las filas, es la cantidad de documentos, y m, que son las columnas, la cantidad de palabras. Entonces, por ejemplo, para la fila 0, el texto 0 va a tener la palabra 1 en 1, y así, digamos, los vectores binarios o la cantidad de palabras para las cantidades de palabras que aparecieron o no. Esto es lo que ya conocían de Vowel Words, ¿no? Ahora, lo que podemos hacer es transponer la matriz, no invertir en realidad, ¿no? Eso me quedó mal. Y entonces ahora lo que vamos a tener es una matriz de m por n, en donde las filas ahora son palabras. Por ejemplo, tenemos país, tenemos dañar, tenemos dígito, y n son, aparecen tal texto, aparecen tal texto, aparecen tal texto, aparecen tal texto, y es 1, o la cantidad de, perdón, es la cantidad de veces que aparece en tal texto. ¿Cuántas veces aparece en el texto 0? ¿Cuántas veces aparece en el texto 1? Y como vimos, digamos, en principio, si dos palabras aparecen siempre en el mismo texto, serán iguales. Y si aparecen siempre en distintos textos, no serán parecidas ni siquiera, ¿no? Entonces, bueno, es esto. Si las palabras aparecen en muchos documentos en común, van a compartir muchos unos en las columnas. Entonces, estos vectores, por ejemplo, si país y dañar aparecieran siempre en los mismos textos, la distancia entre esos vectores ya es 0. Es 0, digamos, esas palabras son la misma.
para el sentido de lo que nosotros vemos acá. Si tomamos el vector de país como todo ese chorizo largo de cuántas veces aparece en cada documento y el de dañar también, entonces país y dañar, si están en exactamente los mismos textos, van a tener distancia 0, porque son el mismo vector, ¿no? La cuestión es que nosotros queremos las palabras con contextos en común cerca. Esto ya lo logramos con estos vectores, pero digamos esto tiene dimensión n, y si nosotros trabajamos con 3 millones de documentos, tener el vector de una palabra en dimensión 3 millones es algo muy impráctico, ¿no? Entonces, ahora que ya tenemos el vector de una palabra y que decimos que es usable porque hace esto de las distancias que queremos, las palabras que queremos están cerca y las otras están lejos, vamos a sencillamente a ese vector para cada palabra aplicarle PCA, ¿no? Y reducimos, por ejemplo, a 150 dimensiones. Entonces tenemos para país un vector de 150 dimensiones, para dañar otro, para dígito otro. Y estos, en teoría, tendrían que conservar la distancia como lo conservaban en el vector de 3000 dimensiones. Obviamente no va a ser perfecto porque estamos reduciendo dimensiones, como vimos. Y ahora lo que podemos hacer, que lo van a de vuelta hacer, y esto, digamos, van a ser unos vectores mediocres los que vamos a armar, pero vamos a aproximarnos a hacer un baseline, es con estos vectores de 150 dimensiones, pasarlos con TSNE a 2 dimensiones para mirar cómo dieron, más o menos, ¿no? Entonces, este es el resultado. Voy a abrir la imagen que tengo, y tenía algunos ejemplos para ver. Por ejemplo, Argentina y argentino están muy cerquita, quedaron muy cerquita esos vectores. Arco y arcos son básicamente el mismo vector, debían estar en el mismo lugar. Antiguo y antigua están ahí. Después tenemos bajista, banda y banda, ayudante y asistente, asteroide y asteroides, auditorio, ballet, artística, Apolo, no sé con qué tendrá que ver, capaz que tiene que ver con algún ballet y apareció en el mismo lugar, o sea, no tiene nada que ver la palabra, bueno, asesinato y asesinado, banco, asesor, gerencia, ahí por acá, no sé, ya son demasiadas palabras, ¿no? Y bueno, después hay muchas que no tienen sentido, ¿no? Como, bueno, aprendí, se aprendió, van teniendo sentido algunos pares, pero esto va a ser lo peor que podamos hacer. Entonces, nosotros, ¿cuál fue el objetivo de esto, no? Nosotros lo que hicimos fue agarrar vectores, de acuerdo a qué documentos estaban, reducir dimensión, y vimos que obtuvimos vectores para los cuales las palabras parecidas están cerca. ¿Esto qué nos da de noción? Que nos da, tendría que haber duplicado esta diapositiva, ¿no? Nos da esta noción, que se comprueba, no se comprueba, es una hipótesis, pero que funciona bien dentro de todo, la hipótesis distribucional, y que en contextos parecidos, las palabras que son similares terminan cerca. Y bueno, esa era la introducción que quería dar. Bueno. No sé si hay dudas. Ahora igual vamos a... Ahora se va a repetir absolutamente todo. Pero sí. En realidad no. Pero esto era tipo un flash rápido. De algo que se puede hacer con PCA. Todavía no hay dudas. Bien. Si quieres, Jan, hacete un resumen de una sentencia de lo que acabas de hacer. El resumen de la sentencia es, si nosotros queremos un vector que tenga el significado de las palabras, podemos conseguirlo poniendo cerca las palabras que aparecen juntas. Y eso es la hipótesis distribucional. Y acá lo hicimos con PCA de forma completamente mediocre en 5 segundos, como para mostrar que palabras parecidas aparecen cerca. Ahora van a haber métodos mucho más complejos que son los que se usan en realidad. Pero todo se basa en palabras que están en lugares parecidos, en contextos parecidos, son similares. Por ejemplo, argentino y argentina, ¿no? O asteroide, asteroides, asistente y ayudante, seguramente aparecieron en lugares parecidos. Perfecto. Eso. Ah, tengo que dejar de compartir, ¿no? Eso sí. Sí. Está bien. Bueno. Bueno, la idea hoy va a ser introducir estas otras dos técnicas que mencionamos. ¿Cómo, Juan? Que son Word2Vec y FastText. ¿Que no se escuchó? Sí, todo bien, todo bien. Bien. Bueno, la idea hoy va a ser, como dijo Jan al principio,
introducir otras dos técnicas ya más sofisticadas que TF-IDF y que Bag of Words, que van por la línea de lo que explicó Jan, por esta cuestión de pensar a las palabras en relación a otras, como palabras que pueden ser sinónimos o tener significado similar, deberían estar en el espacio vectorial en el cual nosotros trabajamos cercano. Eso es un concepto muy poderoso. El tema es, bueno, cómo hacer ese mapeo, ¿no?, de texto a vectores con un correlato entre la semántica de las palabras y la distancia de los vectores. ¿Cómo construir eso? Bueno, hoy vamos a ver dos técnicas que trabajan en eso y que hasta 2017-2018 era lo que se hacía y era lo que mejor funcionaba. Después vamos a mencionar también qué es lo que mejor funciona hoy en día, ventajas, desventajas y bueno, después casos de uso en la práctica. Bueno, la primera que vamos a ver se llama Word2Vec, fue hecha por Google y bueno, en realidad por Google, en realidad las dos técnicas fueron hechas por la misma persona que antes trabajaba en Google y después se fue a Facebook, pero bueno, tuvo equipos esa persona y todo, así que creo que los derechos de autor se los quedaron las empresas. Pero bueno, este fue uno de los modelos que revolucionó todo esto de la representación vectorial, de los embeddings, del texto, y lo que hizo fue, para estimar sus embeddings, en vez de hacer una cuestión así frecuentista como hace Bag of Words o TF-IDF, dijo, bueno, yo quiero armar mis vectores, pero más allá de las ocurrencias de las palabras en mi texto, me interesa que mis vectores tengan esta propiedad. Que si yo tengo dos palabras, por ejemplo, colores, ¿no?, rojo, negro y blanco, que pertenecen a un mismo concepto, estén cerca, y otras palabras como león, tigre y leopardo, que son todos animales, mamíferos, felinos, estén también juntos, pero separados, ¿no? Que no estén en el mismo espacio. Que la cercanía semántica de las palabras tenga un correlato en la cercanía de sus respectivos vectores en el espacio en el que vivan, ¿sí? Ahora, esto es importante notar que va a estar muy atado a el contexto en el que estemos entrenando nuestros datos. Porque todas estas técnicas, como cualquier técnica de Machine Learning, funcionan a medida que vos entrenás tu modelo sobre un set de datos. Entonces, ¿qué es sinónimo de qué? Va a depender de tu set de datos, del contexto en el que vos estés. No es lo mismo todo Wikipedia que un portal de noticias, que las redes sociales, que un libro. En todos lados se maneja distinto el lenguaje y palabras en un contexto pueden ser sinónimos, en otro contexto pueden ser antónimos o en otro contexto pueden ser dos palabras que no tienen ninguna correlación. Eso es importante entenderlo, ¿no? Porque ahora vamos a estar creando lo que se conoce modelos de lenguaje. Y los modelos de lenguaje es esto, es mapear todo mi texto a espacios vectoriales, y es importante entender que estos modelos de lenguaje van a estar atados a las particularidades del texto de entrenamiento que le estemos dando, ¿sí? Bueno, ¿cómo hace Word2Vec para generar este tipo de embeddings, que tengan estas propiedades? Bueno, lo que hace es utilizar el modelo que se conoce como Skipgram, que este modelo lo que hace es analizar el corpus de texto de forma de mirar una ventana, ¿sí? O sea, para cada palabra yo me fijo qué palabras tiene al lado, y qué palabras tiene adelante y qué palabras tiene atrás, ¿no? De nuevo, acá estamos en idiomas que se escribe de izquierda a derecha, ¿no? Para no sé, el chino que se escribe para abajo, ya esto debe ser distinto. Pero bueno, la idea es aprender el contexto de las palabras para así entender las relaciones entre ellas, ¿sí? Y esto lo va a hacer mediante una red neuronal de una sola capa oculta. O sea, mediante una red neuronal chiquita, o sea, de las que vimos la semana pasada, van a hacer estos embeddings, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo. Lo que va a hacer es entrenar esta red neuronal muy simple, que de nuevo tiene una sola capa, una sola capa oculta, y el input y el output.
y la va a entrenar mediante todas las sentencias de todos los documentos, todas las entradas de nuestro corpus de texto. Y la idea va a ser que, ¿qué va a tener que hacer esta red neuronal? Para cada palabra va a decirnos en el output la probabilidad de todo el resto de las palabras de mi corpus, ¿sí? O sea, yo le voy a alimentar mi red neuronal en el input, voy a poner una palabra y en el output van a estar todas las palabras de mi vocabulario. O sea, si yo le di todo Wikipedia, van a ser millones de palabras, y me va a decir para cada una de ellas cuál es la probabilidad de que esté en la vecindad. O sea, cuál es la probabilidad de que esas palabras estén en el corpus de mis textos, adelante o atrás. Ahí escuché ruiditos de pregunta, ¿puede ser? Sí, sí. A Leonardo, en realidad, dice, cuando decís simple, ¿la cantidad de neuronas está vinculada a la cantidad de palabras? Y entre paréntesis, al margen de que tenga una sola capa oculta. No. No, ahora vamos a ver, la cantidad de neuronas en realidad es un número bastante arbitrario. Es mucho más chico que la cantidad de palabras, eso es lo bueno, porque nos va a dar vectores, porque ahora vamos a ver por qué, porque toda la magia está en esta capa oculta. Antes que eso me olvidé que yo les quería, bueno, eso lo vamos a contestar más adelante, cuando vayamos bien ahora a la capa oculta, vamos a ver bien el número de neuronas que tiene. Pero antes que eso yo me acordé que les quería dibujar de nuevo, a ver, quería explicar un poco más gráficamente qué es esto de los vectores. Ahora vuelvo al otro, pero creo que así se va a entender un poco mejor. Bueno, supónganse que mis vectores tienen dos dimensiones. Qué horrible esto. Y que yo tengo acá el vector, por ejemplo, lo que veíamos antes, ¿no? Este es el vector que me representa la palabra tigre. Estoy sin el... ¿Yo qué voy a querer entonces? Que mi vector, por ejemplo, león, esté acá cerca. Viva en un espacio cercano. O sea, acá, león. Y a su vez quiero que, o sea, porque quiero que en este espacio, por ejemplo, vivan los felinos. Lo que quiero es que mi espacio vectorial esté, esté dividido en base a conceptos. Entonces, acá voy a tener los vectores de colores. Difícil que es esto sin la Wacom. Y este va a ser el rojo, supónganse, y este el blanco. Y después acá voy a tener otro concepto y acá otro. Y la idea es esa, que mis vectores que son sinónimos o comparten una semántica similar o se los puede agrupar bajo un mismo paraguas, vivan en espacios similares dentro de mi espacio vectorial, y otros conceptos que no tienen necesariamente una relación con esto vivan en otro espacio y a la vez estén relacionados entre sí. ¿Sí? Bueno, perdón, esto lo tendría que haber hecho antes, pero me acordé ahora. Tal vez ayudaba un poco. Bueno, volviendo a esto. Yo voy a entrenar esos vectores, voy a estimar esos vectores mediante una red neuronal en la cual en la entrada voy a poner cada una de mis palabras y en la salida voy a querer predecir qué palabras hay en la vecindad de esa palabra. ¿Sí? Esto lo voy a decir. Bueno, y una vez que entreno la red, ahora vamos a ver un poquito más en detalle cómo es que se entrena esto, pero justamente mis embeddings va a ser mi capa oculta. La magia va a estar en la capa oculta. ¿Por qué? Porque esa capa va a ser la que vamos a dibujar eso también. Estoy muy dibujador.
yo voy a tener acá mi input, ¿sí? Estos van a ser muchas neuronitas. Ahora vamos a ver bien cómo se hace. Acá voy a tener, en una capa más chiquita, ahora vamos a ver por qué, la capa oculta, la hidden, que va a tener otras neuronas, menos. Y acá voy a tener el output. Es así de simple mi red neuronal. Y va a estar conectada de forma densa, ¿sí? O sea, todos con todos, va a haber un montón de líneas que van para acá y un montón de líneas que van para acá. Entonces, ¿por qué me quiero quedar con la capa oculta? Justamente porque la capa oculta va a ser la que infiera la relación entre la probabilidad de ver palabras en la vecindad de cada una de mis palabras. Entonces, cuando yo le ponga una palabra acá y vaya entrenando mi modelo, esto va a ir infiriendo esa relación, ¿sí? Esta va a ser la capa que va a entender la relación, el mapeo entre mi palabra y su vecindad y las palabras que tiene alrededor. Entonces, por eso es que me voy a querer quedar con esta capa, porque va a ser la que aprenda lo que de verdad me importa. Y además va a tener la particularidad de que va a ser más chica, ¿sí? ¿Por qué? Ahora vamos a verlo. Bueno, por esto es que se llama Word2Vec, porque lo que va a hacer es convertir palabras a vectores. To es la abreviación de to, y significa palabras a vectores. Bueno, como les dije, lo que va a querer hacer mi modelo es predecir la vecindad de mi palabra. Entonces, para eso voy a tener que definir un window size. ¿Qué va a hacer eso? Va a ser la vecindad. O sea, ¿qué es una vecindad? Una palabra para adelante y una para atrás, 10 palabras para adelante y 10 para atrás. Bueno, eso es algo, un hiperparámetro a definir para este modelo. Y una vez que defino esto, para entrenar mi red voy a usar pares de palabras. ¿Por qué voy a usar pares? Porque uno va a ser el input y otro va a ser alguna de su vecindad, ¿sí? O sea, la selección de los pares de palabras que voy a usar para entrenar mi red va a depender del tamaño de la ventana. ¿Por qué? Veamos un ejemplo. Supónganse que yo tengo un tamaño de ventana 2, ¿sí? Eso quiere decir que voy a mirar para cada una de mis palabras las dos siguientes y las dos anteriores, ¿no? Entonces, yo tengo esta frase y lo que voy a hacer es ir generando mi set de entrenamiento para la red neuronal que les expliqué antes en base a la ventana. Entonces, si yo defino una ventana de 2, empiezo por la primera palabra. La primera palabra no tiene palabras anteriores, solo tiene dos siguientes. Entonces, empiezo a armar mi set de entrenamiento y en el input voy a tener D, que es la palabra que estoy queriendo estimar, y las palabras que tengo en la vecindad, quick y brown. Muevo la ventana y ahora tengo en el input quick, esta va a ser la palabra que quiero vectorizar y estas van a ser sus vecindades. Entonces tengo quick, D, quick brown y quick fox. O sea, estos pares son input, output, ¿sí? Bueno, y a medida que voy moviendo la ventana, ahora sí acá ya tengo una ventana completa y tengo mis 4 pares, ¿no? Siempre el input es el mismo, que es la palabra que estoy mirando, y en el output tengo todas las palabras que están en la vecindad. Bueno, así genero mi set de entrenamiento. Ahora, ¿cómo es que transformo estos textos a algo que mi red neuronal pueda entender? Lo voy a hacer a través de un vector one hot. ¿Qué es eso? Creo que ya lo mencionamos, pero lo volvemos a refrescar. Es un vector que tiene tantas posiciones como tamaño tenga el vocabulario, ¿sí? O sea, supónganse que queremos representar la palabra sol y tenemos un vocabulario de 10.000 palabras. El vector de sol va a ser un vector de 99.999 ceros y un 1, que va a estar en la posición que corresponde a la palabra sol, ¿sí? Ese es el one hot encoding. Muy simple, a la vez dimensionalmente gigante, pero a nosotros no nos importa, porque eso solo va a estar en la entrada y en la salida. A nosotros nos va a importar lo del medio.
Y después, en el output, de nuevo, lo mismo, va a ser otro one hot que va a representar la palabra del par que corresponda. Entonces, si yo estoy en este set de entrenamiento, voy a tener el one hot de D en el input y el one hot de quick en el output. Y así le voy a ir metiendo todas las palabras, ¿sí? Y la idea es que, o sea, eso es lo que yo le voy a poner, pero lo que mi modelo va a terminar escupiendo van a ser probabilidades, ¿sí? Que va a intentar parecerse lo más posible en base a todos los output y input que le vaya poniendo a mi red neuronal. Esto sería la red neuronal dibujada más linda que lo que les acabo de hacer. Acá tengo mi input, que supónganse que es para la palabra hormigas. Tiene un 1 en la posición correspondiente a hormigas. Después acá tengo mi capa oculta, que acá es donde entra el número mágico 300, que es el número que usó Google cuando sacó a la luz este modelo. Usó 300 y lo entrenó sobre todos los Google News, o sea, sobre un set de entrenamiento monstruoso. Y con 300 neuronas le alcanzó, y tal vez incluso le sobró, eso es muy difícil de cuantificar cuál es el número perfecto de neuronas, pero con 300 neuronas pudo crear un modelo sumamente bueno, robusto y mucho más chico que, por ejemplo, si hubiesen sido vectores de 10.000 dimensiones. Y después, en la capa de output, yo acá le voy a poner el ground truth contra el que quiero que compare, que va a ser mis distintas palabras de la vecindad representadas en one hot encoding, pero acá lo que va a haber es una softmax. Softmax ya lo vimos también la semana pasada, tampoco es necesario que se lo acuerden 100% de memoria, pero bueno, la idea es que la softmax me va a dar todas probabilidades de forma tal de que siempre sume 1, ¿sí? Acá Leonardo hace una pregunta, dice, ¿esto puede estar relacionado con la repetitividad del lenguaje analizado? ¿Que varíen esas 300 neuronas según el tipo de dato? No, perdón. Que varíen esas 300 neuronas según el tipo de texto. Esa segunda parte no la entendí. Pero la primera es, pregunta si esos 300 están asociados por ahí, por cada lenguaje, por así decirlo. Cada lenguaje Sí, puede tener a ver, configuración. totalmente. Justamente esta va a ser la parte que más varíe de mi red neuronal, prácticamente la única que varíe, porque acá voy a tener siempre el input y acá el output, y esto va a ser lo que mi modelo a través del backpropagation, ¿se acuerdan? Va a estar estimando todo el tiempo, en base a estos textos que yo le ponga. O sea, yo lo que le voy a estar pidiendo a mi red neuronal es, mira, acá tengo la palabra gato. Decime para vos qué palabras van a estar en la vecindad de gato, según lo que viste. Entonces, mi red neuronal lo va a hacer a través de esta capa oculta, esa inferencia. Y esa capa oculta es con la que yo me voy a quedar. En realidad no me voy a quedar con la capa oculta, porque la capa oculta, una vez que la red está entrenada, son solo coeficientes por los cuales se multiplica mi input. En realidad yo me voy a quedar, voy a eliminar esta capa, la capa de output, y me voy a quedar con lo que arroje esta última capa, ¿sí? Que va a ser justamente las relaciones entre cada palabra y sus vecinos. Sí, yo creo que aparte del hiperparámetro de la cantidad de neuronas en la oculta, tenés el tamaño de la ventana, ¿no? Y también nunca se olviden del preprocesamiento que le hacemos al texto, ¿no? Por ahí, dependiendo del caso, si quieres hacer un poco de normalización, sacar un poco de stock words o no, o sacar palabras raras, ¿no? Para disminuir la dimensión del vocabulario. Acuérdense todo lo que hizo Juan el otro día y Sofi para que no nos duela tanto el problema de la dimensionalidad, ¿no? Porque tener un one hot de 10.000 duele, pero es manejable, por así decirlo. Tener un one hot de, como el otro día vimos, de no sé, eran 200.000, ya ahí te la regalo. Acuérdense que cada uno de los ceros que están acá multiplica todas las neuronas de la hidden, ¿sí? Se nos queda un poquitito más grande el modelo, pero el problema principal sería cómo representar todo el texto, ¿no? Sí, exactamente. O sea, nosotros el one hot lo podemos hacer sobre el corpus a lo bruto, o podemos eliminar las stop words, eliminar palabras muy frecuentes,
y así hacer algo un poquito más acotado y más coherente. También, ahora vamos a ver problemas que puede traer eso y cómo los vamos a ir resolviendo. sí, como todo, ¿no? Al normalizar, podemos llegar a normalizar de más y la cagamos, por así decirlo. Nada. Sí. Ok, igual sigan preguntando todo lo que les parezca, porque bueno, esta es la última clase de conceptos de parcial y bueno, obviamente es la clase más compleja, tal vez. Posta que sí, ¿eh? Porque es como ya hay un poco de todo acá, ¿no? Claro. Es más, en la práctica también vamos a estar mezclando muchas cosas. Bueno, entonces, en el diagrama anterior vamos a entrenar nuestros vectores de palabras con 300 características. ¿Por qué? Porque nuestra capa oculta tiene 300 neuronas. Acá, algunos modelos lo que hacen es crear lo que se llama matriz de representación. ¿Qué es? Es mi matriz en la cual cada fila es una palabra y está representada de forma vectorial, ¿sí? Entonces, si yo tengo un lenguaje de 10.000 filas, de 10.000 palabras, me va a hacer una matriz de 10.000 filas por 300 columnas, que es el espacio que se le definió para mí, para mis embeddings. Entonces, una vez que yo tengo esa matriz calculada, que es, entreno mi matriz y calculo todos sus embeddings, puedo obtener rápidamente el embedding de cualquier vector mediante la multiplicación del one hot de mi vector original por esta matriz. ¿Por qué? Porque esta multiplicación lo que va a hacer es seleccionar la fila de la matriz que yo quiero, ¿sí? O sea, si yo tengo acá mi matriz de representaciones donde cada fila es un embedding de una palabra y este es mi one hot, esto va a tener tantas dimensiones como filas tenga esto, porque acá va a haber una por palabra y acá va a haber una fila por palabra. Entonces multiplico esto por esto y básicamente lo que hago es seleccionar una fila y me va a dar el embedding correspondiente. Esta es como la forma de matricialmente hacer esto eficiente. Bueno, ¿por qué 300? Es el número que Google usó en el modelo que publicó y está basado en el dataset de Google News, ¿sí? Este número puede ajustarse. Por ejemplo, yo esto lo uso mucho en Twitter y en Twitter 200 es más adecuado que 300, porque es un vocabulario más acotado, porque cada entrada tiene 280 caracteres. Por particularidades del contexto, a mí con 200 me alcanza y hasta me anda mejor, porque si le pongo 300 y le pongo más dimensionalidad de la que necesito, puede generarse overfitting u otro tipo de problemas. Entonces, por eso es que este número puede ajustarse, ¿sí? Suele estar entre 100 y 300, pero bueno, depende del dataset. Bueno, como dijimos, para que la capa de salida cumpla con lo especificado, tenemos que usar softmax. Esto lo que hace es que todos los valores estén entre 0 y 1 y que la suma de todos sus valores sea 1. Es decir, que sea una distribución de probabilidades, que es lo que quiero. Resumidamente, después de que entrenamos nuestro modelo, la capa oculta va a ser donde esté toda la magia. Y para obtener un embedding puedo hacer a través de la representación matricial, como les dije antes, o simplemente sacar la softmax y quedarme con el output de mi capa oculta. Y eso va a ser el embedding, ¿sí? Le pongo el one hot en el input, saco la capa de softmax y me quedo con lo que la capa hidden escupe, que van a ser 300 output, entonces va a ser un vector de, bueno, 300, dependiendo de la cantidad de neuronas que pongamos en esa capa. Bueno, este modelo, Word2Vec, fue muy famoso y porque logró cosas muy playeras, por lo menos a mi forma de ver las cosas. Porque esto de poder representar las relaciones semánticas mediante distancias vectoriales ya es una analogía matemática entre lingüística y matemática ya muy, muy hermosa para mí. Pero además abrió la puerta a otras cosas, a permitir hacer operaciones matemáticas sobre palabras. O sea, así, es como que yo de repente puedo empezar a restar palabras, a sumar y restar palabras, y eso tiene una coherencia semántica. Veamos por qué, por ejemplo.
El caso más famoso o que más se sabe es que si yo al vector, al embedding de la palabra king, que es rey, le resto man y le sumo woman, o sea, a king, al vector king le resto el vector man y le sumo el vector woman, me da el vector queen. O sea, yo mediante operaciones aritméticas sobre palabras le cambié el género a una palabra y obtuve una nueva que tiene todo el sentido. ¿Sí? O sea, mediante restas es como que al concepto rey le saqué el género hombre, lo dejé sin género, le puse el género mujer y me devolvió reina. O sea, eso como que hizo todo un boom en su momento de wow, o sea, el lenguaje tiene un trasfondo aritmético, entonces vamos a poder explicar la evolución humana a través del lenguaje, no sé. Bueno, cuando bajó la espuma, nos dimos cuenta de que, bueno, sí, pero no. O sea, para algunos casos anda muy bien, pero no para todos. O sea, no podés restar y sumar cualquier cosa y te va a dar cosas lindas porque va a depender mucho del corpus de texto con el que lo hayas entrenado y el modelo tiene sus limitaciones también, ¿no? Pero estas cosas se lograron y fueron en su momento muy... tuvieron mucha repercusión. Y con motivo, ¿no? Porque la verdad que es una idea muy interesante y muy linda. Ahora, Word2Vec tenía sus desventajas. Por ejemplo, no podía hacerse cargo de palabras que no estaban en su corpus. O sea, si vos en tu corpus tenías 10.000 palabras y después te llegaba una nueva, vos no tenías tu one hot para eso. Tu one hot soportaba 10.000 palabras, no soportaba ni más ni menos. Bueno, menos sí, pero no más. Entonces, si llegaba una palabra nueva, no tenías el one hot para poder representarlo, no podías dárselo a tu red neuronal, no podías estimar el embedding. Problema, ¿no? Ahí llega FastText. FastText lo hizo el mismo tipo, creo que es Mikolov, pero ya trabajando en Facebook y con otro equipo de investigadores. Y viene a hacer una mejora sobre Word2Vec. Varias mejoras. Una de ellas viene a encarar este problema de poder estimar embeddings de palabras que no viste. ¿Cómo es que lo hizo? Mediante el concepto conocido como n-gramas, que no es skipgram. A mí en el momento se me confundían n-gram con skipgram. Son cosas distintas. Skipgram es esto de ver ventanas, de intentar estimar palabras por su contexto inmediato. Y n-grams es otra cosa. Esto lo vimos en la clase pasada, los n-grams. Es la unidad de mi token. ¿Se acuerdan? Bueno, hasta ahora veníamos trabajando nuestros tokens en este Word2Vec, eran palabras. Bueno, lo que viene a decir FastText es, bueno, no, reduzcamos aumentemos la granularidad y hagamos que los tokens sean conjuntos de caracteres de una misma palabra, ¿sí? Entonces, lo que hace esto de n-grams es dividir mi palabra en la cantidad de n-grams que yo le diga. Entonces, por ejemplo, si yo defino un trigram, o sea, un n igual a 3, la palabra Mabel me la va a representar mediante el conjunto de n-grams Mab, Ave y Bel. ¿Sí? Entonces, Mabel en realidad va a terminar siendo la suma de la representación vectorial de estos n-grams. ¿Se entiende? O sea, yo ya no tengo, mi vector ya no va a ser una palabra, va a ser un n-gram. Cuando quiera estimar la palabra, voy a agarrar los vectores de los n-grams que conforman esa palabra y los voy a sumar y ese va a ser el vector de mi palabra. ¿Sí? O sea, si yo estoy en mi mundo vectorial, voy a tener acá el vector que representa a Mab. Voy a tener, no sé, acá el vector que representa a Ave. Y voy a tener por acá el vector que representa a Bel. Entonces, si yo quiero saber, bueno, y Mabel, ¿cuál es el vector? Voy a sumar estos tres vectores, me va a dar algo por acá, y esto va a ser el vector correspondiente a Mabel. Disculpen lo feo de las letras, es que
Perdí mi Wacom. Pum, pum. Esto es un más. ¿Ok? Bueno, esto lo que permite es poder trabajar con palabras que no vi en mi corpus. ¿Por qué? Porque lo que hago es calcular el vector en base a los engrams. O sea, lo más probable es que los engrams sí los haya visto. Porque al tener un montón de palabras voy a tener muchísimos más engrams, o sea, por cada palabra voy a tener 3 o más, o sea, dependiendo qué tan larga sea la palabra. Entonces voy a tener montones de engrams y voy a poder agarrarlos y estimarlos. Por ejemplo, si yo entrené todo mi corpus y me viene la palabra María, pero esa palabra nunca estuvo, yo sí puedo estimar el embedding de María porque tengo el engram mar, por la palabra mar, o por Mariel, o por otra palabra que tenía, por el engram Ari y por el engram Ría. Entonces voy a poder trabajar con esa palabra que no vi igual. ¿Por qué? Porque como que la conformé por pedacitos de palabras que sí vi, ¿sí? Bueno, esto que tal vez no necesariamente parezca que vaya a funcionar, funciona bastante bien. Obviamente no siempre, a veces una palabra que no viste te la va a estimar muy mal, pero otras veces te la va a estimar muy bien. Además, FastText tiene algunos hiperparámetros más para setear que aumentan, digamos, las mejoras y la magia de FastText. Por ejemplo, min n y max n, que son la mínima y máxima cantidad de engrams que vas a usar. Por default, min n suele ser 1, por lo que directamente va a trabajar con caracteres. O sea, va a estimar, va a laburar con caracteres, también va a laburar con engrams más grandes, pero al laburar con caracteres ya te aseguras que cualquier palabra que te venga sepas qué hacer. Por lo menos puedas hacer una estimación, tal vez medio zaraza, pero vas a poder laburar con cualquier palabra porque tenés las representaciones vectoriales de todos los caracteres, ¿sí? Además, si tenés tal vez representaciones vectoriales más grandes, puedes estimarla mejor. Pero en el peor de los casos, lo vas a hacer por todos sus caracteres. Entonces, si a vos te llega la palabra esta, que no tiene sentido, que es alguien que el gato caminó sobre el teclado, igual la vas a poder estimar porque probablemente la F la hayas visto, la G también, la H, la O y la I también. ¿Sí? Ahora, esto trae un nuevo problema. Yo, al estar trabajando al querer hacer, primero, modelar mediante one hot, o sea, si cuando yo tenía palabras iba a tener que tener una celda por cada palabra. Ahora que tengo engrams, voy a tener que tener una celda por cada engram. Sumado a que los engrams van a ser 5 veces más, 6 veces más de lo que son la cantidad de palabras. O sea, se me fue al demonio mi dimensionalidad. Además, uno de los problemas que trae esto de la dimensionalidad es, acuérdense, la memoria. Y bueno, esta teoría estaba muy bien, pero en la práctica pasaba que para corpus de 50 millones de palabras únicas, que no es tanto, o sea, un corpus, ponele en realidad depende, ¿no? Con qué estés trabajando, pero 50 millones de palabras puede ser Wikipedia, o mucho menos. El tamaño que necesitabas de RAM para cargar toda la representación vectorial de esos engrams eran 256 GB de RAM. O sea, era impracticable por cualquier computadora hogareña. Tal vez alguna computadora de la NASA o de Google podía, pero vos en tu casa no ibas a poder usar esto nunca. Entonces, estos lo que hacen es, además de hacer toda la investigación teórica y linda, que en el éter funciona hermoso, pero que después, bueno, los ingenieros justamente se dedican a eso, ¿no? De llevar toda la teoría linda que vive en el mundo de las ideas a la realidad y matarse con lo que sucede en la realidad y las limitaciones que hay en la realidad. Estos tipos hicieron las dos cosas. Generaron la mejora teórica sobre lo que ya andaba, que es esto de hacer los engrams, y la aplicaron en el mundo real. O sea, estos tipos además lo programaron, lo subieron a GitHub, tienen sus papers y tienen su implementación. Y vos te la descargás y anda bárbaro. ¿Por qué anda bárbaro? Porque, por ejemplo, le pusieron un valor máximo de palabras a representar, que está hardcodeado en 30 millones.
Entonces, durante el entrenamiento, si ve que está llegando a las 30 millones de palabras, empieza a podar. ¿Cómo poda? Va moviendo el umbral en base a la cantidad de apariciones de palabras. Palabras que empiezan a aparecer mucho, las empieza a borrar, ¿se acuerdan los umbrales de cantidad de repeticiones máximas y mínimas con las que nos queremos quedar? Bueno, va achicando ese umbral para quedarse con las palabras medianas. Entonces, ¿qué es que una palabra se repitió mucho o se repitió poco? Bueno, va a depender de mi limitación de cantidad de palabras. Yo te voy a hacer 30 millones. Si vos me das algo de 50 millones, bueno, te voy a recortar 20, te los voy a sacar y los voy a sacar con el criterio de repeticiones. Las que más se repiten y las que menos se repiten. Y además, lo que hace es hacer una impresión mediante estructuras de datos óptima. Entonces, mediante una función de hash, mapea los engram a int. Esto limita la cantidad de engrams. ¿Se acuerdan cuando vimos el hashing trick? Cuando uno hace un hash, es como que a veces se producen colisiones. Entonces vos tenés 10.000 engrams y tal vez hash tenés 9.000. Y en el medio colisionás un poco, pero igual es algo que querés porque tal vez son engrams muy parecidos o lo que sea. Y esto, bueno, lo hace mediante otro parámetro que se llama bucket. Además, lo implementaron en C++. O sea, no es que lo hicieron en Python, que Python es muy lindo, muy amigable, pero en términos computacionales no es lo más óptimo. Ellos lo hicieron en C++. O sea, C++ es uno de los lenguajes más óptimos a nivel computacional porque trabaja en un muy bajo nivel. Entonces no desperdicias memoria, no desperdicias procesos, no desperdicias nada y labura mucho más rápido, más es compilado, por lo cual ya de por sí no hay que estar interpretándolo en el medio. Bueno, ya lo ven saber todo esto, pero por si acaso. Sí, un comentario adicional sobre eso. La mayoría de las librerías que usamos, ¿no? Keras, PyTorch, algunas partecitas de Pandas, algunas partecitas de NumPy, algunas partecitas de SciPy, ¿no? Todas esas, en su mayoría, son wrappers en Python a librerías internas de C y C++. Entonces, nosotros usamos de manera bonita en Python implementaciones, por así decirlo, feas, o que sería un tiro en el pie hacerlas, ¿no? Implementadas en C. También sklearn hace eso. Entonces, por eso Python también es tan usado, ¿no? Porque tiene lo mejor de los dos mundos. Se pierde un pelincito de performance al usar esos wrappers, pero se gana un montón en la usabilidad, ¿no? No estamos laburando en C++, que sería un dolor. Perderíamos el sentido común. Yo creo que al año estaremos todos locos en el manicomio. Aprovecho a hacer una consulta que dice Ariel. Dice, una consulta. No me queda claro cómo limita la cantidad de n-gramas posibles mediante el parámetro bucket. ¿El parámetro bucket sería el tamaño de la tabla de hash a la que mapea la función? Exactamente. El parámetro bucket me va a decir el tamaño de mi dominio objetivo en mi función de hash. O sea, ¿se acuerdan funciones? Una puede ir de R4 a Rn. Bueno, el tamaño bucket me va a decir mi Rn, o sea, mi dominio objetivo, cuánta dimensionalidad tiene, entonces cuántas colisiones voy a tener o cuál va a ser el tamaño máximo al cual voy a hacer mi mapeo. Esto igual es un detalle súper específico de implementación que lo cuento, pero de nuevo tampoco nos interesa hacer eje en esto. Sí, lo que quiero explicar es que Fastex es una linda idea, bien implementada también. Bueno, además lo hicieron multithread, o sea que el entrenamiento no lo hace con un solo hilo, con un solo proceso. No sé si hicieron sistemas operativos o lo que sea, pero la computadora maneja procesos. Entonces esto lo que hicieron fue que el entrenamiento lo hagan muchos procesos a la vez, entonces se aprovecha mejor el procesador y los núcleos incluso, entonces se puede hasta paralelizar. Entonces es más óptimo todavía. Entonces esto lo hace rapidísimo, pero muy, muy rápido. O sea, un corpus de millones puede tardar 15 minutos, 10 minutos, una cosa así, y no te explota la memoria y no pasa nada. Es
magia. Bueno, además trae más funcionalidades implementadas. No solo te hace los embeddings, sino que te da funciones para trabajar con los embeddings. También, o sea, lo implementaron en C++, pero hicieron librerías para Python, y no sé si Java, y no sé qué otro lenguaje más. O sea, los tipos son unos copados. Y entre las funcionalidades que te dan es obtener el embedding de una palabra, bueno, eso es el esperable, obtener el embedding de una oración, clasificar texto, obtener sinónimos y hasta analogías, ¿sí? Analogías es lo que vimos antes de rey menos hombre más mujer igual reina, eso. Y además entrenaron esta red sobre todo Wikipedia en millones de idiomas y liberaron pre-trained vectors. O sea, acá, ¿dónde está? Acá. Acá tienen vectores preentrenados de todos estos idiomas. ¿Qué son vectores preentrenados? Es agarrar... no vimos transfer, no mencionamos transfer learning la semana pasada, ¿no? No mencionamos. Bueno, es agarrar vectores ya entrenados en otra red neuronal que tiene una misma arquitectura. Y cuando vos inicializás la red, vieron que hay distintas formas de inicializarlo, random, con ceros, etc. Y lo que haces es, en vez de inicializarla random, inicializarla con lo que ya calculaste en otra red. Entonces, vos entrenaste, por ejemplo, FastText sobre todo Wikipedia en español. Y después querés entrenar sobre un par de notas. Pero como es chiquito, tal vez perdés poder. Ahora, si vos FastText lo inicializás con los vectores, con la capa oculta ya entrenada sobre todo Wikipedia en español, y le pasás un par de notas, ya va a haber mucho que el modelo ya haya aprendido. Ya va a haber aprendido muchas cosas del lenguaje español, y después lo que va a aprender es la particularidad del escritor de las notas que vos le pasás, ¿sí? Entonces, eso te permite también generar modelos mejores, con menos entrenamiento, porque alguien ya te hizo toda una parte del entrenamiento y vos solo le das un par de vueltas más a eso que ya está entrenado. Sí, de hecho, yo haría un poco más genérica la definición de Transfer Learning, ¿no? Transfer Learning originalmente por ahí empezó con justamente modelos igualitos y cómo transferir los pesos entre los modelos, pero después obviamente es un área que hoy en día sigue en constante investigación, así que la podríamos definir como la transferencia de conocimiento que un modelo ha adquirido a otro, ¿no? Más genérico. Y después hay varias técnicas de Transfer Learning que obviamente exceden al curso, pero sepan que hay muchas formas de, bueno, muchas no, pero hay dos o tres bastante conocidas de cómo reutilizar justamente el conocimiento de un modelo. Desde simplemente entrenarse desde el output de un modelo y tratar de asimilarlo al output de otro modelo, desde conectar internamente dos modelos, desde hacer que una salida de una capa interna del modelo sea igual a la salida de otra capa interna de otro modelo. Y obviamente, como dice Juan, el más conocido es el de, bueno, cómo copio o reutilizo los pesos que tiene un modelo en otro. ¿Sí? Casi como copy-pastear, como que me copio me copio el conocimiento literal, es un copy-paste de un modelo al otro. Que el modelo puede ser un poquito más grande, un poquito distinto, sí, pero la esencia básica del Transfer Learning es casi como copy-pastear los pesos y la arquitectura. Pero de ahí hay mucho laburo y ya no es solamente para dos modelos iguales o con la misma arquitectura. Bueno, pero también algo lindo es que FastText, la librería esta que liberaron, también te hace... A ver, como vos no tenés que definir la arquitectura de la red neuronal, o sea, ya está definida, vos lo que le tenés que decir es con un hiperparámetro cuántas neuronas querés en la capa oculta y te hace todo solo.
es muy fácil hacer esto del transfer learning en este caso. Hay casos en los que es más complejo. Pero acá FastText te lo facilita un montón. O sea, te descargas esos archivitos que tenés ahí, se lo pasás como un hiperparámetro más y ya está. Después tenés que setearle la misma cantidad de neuronas con la que se entrenó ese pretrain vector, pero no mucho más que eso. Entonces, es bastante amigable. Bueno, hasta acá FastText. Ahora vamos a mencionar otros modelos que le ganaron a FastText en cuanto a performance, no en cuanto a tiempo de entrenamiento. Ojo, ahí FastText sigue siendo mejor que estos, pero estos le ganan sí en poder, en capacidad de abstracción, de estimación de embeddings, de clasificación, de todo. El primero de ellos es BERT. BERT es un modelo de deep learning, o sea, es una red neuronal profunda que la hizo Google en sus supercomputadoras y con todos los millones de datos que ellos tienen, y tiene entre 110 y 340 millones de parámetros. O sea, es monstruosa. Además, tiene, esto lo menciono por arriba, pero tiene algo muy particular que inventaron en este modelo y que se usa en el que viene, que es lo que se conoce como Transformers, que es una arquitectura especial de redes neuronales que anda muy bien, ¿sí? Que es mágica. No me voy a poner a explicar eso porque sí es súper complejo, pero lo inventaron acá, creo que lo usaron por primera vez en este modelo y la rompió. Entrenar de cero es impracticable por computadoras hogareñas, o sea, no es como FastText, que te hicieron implementaciones lindas y todo, no. Pero lo que sí hicieron fue liberar muchos pretrain vector, como FastText, pero para BERT, o sea, cosas mucho más grandes. Y entonces lo que tenés que hacer acá con BERT es eliminar la última capa y cambiarla por lo que vos querés, ¿sí? Hacer un transfer learning de verdad. Más difícil de hacer es esto, o sea, vos no la podés entrenar de cero, el reentrenamiento lleva tiempo también, o sea, vos vas a tener que usar cosas que ya entrenaron otros y entrenarlo un poquito más y eso lleva tiempo y es más engorroso de usar, ¿sí? Pero logra mejores cosas, si tenés la cantidad de datos suficientes y todo. Y después viene GPT-3. Esto fue desarrollado por OpenAI, que es como el otro de los gigantes que está acá dentro del Machine Learning, que supuestamente, bueno, es una organización sin fines de lucro, pero lo que pasó con GPT-3 es que Microsoft puso guita, mucha guita, para desarrollar eso, no sé cuántos millones, y como que ahora, si vos querés usar GPT-3, tenés que aplicar en un formulario, ir a una lista de espera, y no sé, yo nunca lo hice, ¿no? Pero bueno. Lo venden más o menos como un servicio. Justamente GPT-3 como tal, hoy en día corre, no me acuerdo cuántas cientos de GPUs necesitabas para correr el modelo, porque no, el modelo, si te dan el modelo entrenado hoy en día no lo podés usar, porque es gigante. Para poder usarlo, ellos tienen su infraestructura y te brindan una API para hacer llamadas. Y las empresas contratan como un servicio por llamada, ¿no? Y te cobran por llamada. No sé si está... Podríamos preguntarles para uso educativo, pero no... En general, la mayoría de las empresas grosas usan estos servicios porque anda bastante bien. ¿Qué sé yo? Sale caro el uso, pero, por ejemplo, si lo comparamos con el costo, en un momento lo analizamos para Sentiment, ¿no? El costo de un anotador creo que era 10 centavos por oración, 10 centavos de dólar. Y la llamada de este modelo costaba 1 centavo, algo así. Y la performance entre los dos era bastante similar. Así de interesante. O sea, estamos hablando de un anotador con un entrenamiento muy básico, pero bueno, los anotadores que se tienen, ¿no? Uno no puede anotar miles de sentencias. Uno anota las primeras cientos o miles y después usa eso como base de testeo para los anotadores. Y los anotadores son cientos. Bueno, entonces
GPT-3 es una opción que empieza a ser viable para algunas empresas, en donde, por ejemplo, para tareas de anotación, resulta interesante usarlo. Anotación sería generar texto tagueado para que otro modelo aprenda. Lo que tiene, sí, tareas de anotación me refiero es, con GPT-3 vos lo que haces es, lo puedes usar para cualquier tipo de tarea, porque lo único que hace GPT-3, lo único que fue entrenado GPT-3 es para predecir el siguiente texto, nada más. No hace absolutamente nada más. Y ahora, si vos pones el texto de cierta manera, diciendo, estoy feliz, y después contento, estoy triste, y después, no sé, triste, ¿no? La siguiente predicción, vos vas a poner, como, no sé, me siento desanimado, ¿no? Y el GPT-3 va a completar, entendiendo lo anterior, simplemente va a tratar de completar el texto y va a poner triste. ¿Por qué? Porque, y va a tener como para nosotros se va a observar como una cierta lógica, pero en realidad es simplemente completar el texto a partir de millones, no sé cuántos usó, la verdad no, era un número ridículo el corpus que se usó para entrenarlo. Y bueno, en esencia es eso, es predecir el texto y si pones el texto en cierto formato, lo transformas en una tarea y una tarea de anotación de sentiments o una tarea de anotación de, no sé, buscar sinónimos, antónimos, lo que sea. Puede ser simplemente con formatear el texto de cierta manera, transformas el uso de GPT-3 en cualquier otra forma de usarlo. Sí. El problema es que sale caro y no me acuerdo cuántos GPUs están siendo usadas por predicción, ¿no? Y había otros ejemplos que estaban muy buenos, o sea, vos haces eso como si fuera una conversación, y uno de los ejemplos era, bueno, alguien escribió, quiero un botón azul, y hizo un botón azul en HTML, y después escribió, quiero un botón con forma de sandía, y apareció un botón, y digamos, completó el texto como un botón con forma de sandía, porque vio tanto HTML de recorrer tantas webs que parece que es bueno autocompletando HTML, también parece que es bueno completando cosas de látex, completando cosas matemáticas, por ejemplo, yo le digo 2 más 2 igual, o la cuenta que sea, y sabe cómo va siguiendo los textos, nada más de irse como aprendiendo todas estas continuaciones de palabras. Sí, a ver, esto es como una especie de, a ver, BERT es una super red neuronal, ¿no? 340 millones. Y esto es BERT con esteroides, ¿no? 175.000 millones. Es como que, bueno, a ver quién pone más guita para ser el mejor. Lamentablemente hoy esta carrera está ahí, por lo que solo pueden competir monstruos. Y bueno, y los mortales lo vemos de afuera o pedimos que nos presten un pedacito. Bueno, a ver, yo no veo, sí, es cierto eso, yo veo también después justamente enfoques más ingenieriles, ¿no? Tenés, por ejemplo, Roberta, que es basado en BERT, que un par de personas agarraron y tunearon un poquitito dentro de BERT para bajarle considerablemente la cantidad de parámetros. Al punto de que prácticamente lo puedes usar en una GPU, no te digo convencional, pero una GPU grande y nada más. Y ya con eso anda. Entonces, también hay mucho laburo de agarrar modelos titánicos como estos y destilar o subcortarlos o cortarlos de una manera que tengan menos parámetros y mantengan la performance. Hay mucho laburo en eso. Yo no sé si eso sería transfer learning o copy-pasting o no sé qué nombre ponerle, porque es a partir de un modelo generar otro con menos parámetros, tratando de no perder la precisión, la performance, por así decirlo. Y nada, de ahí salen papers. Literalmente, chicos, es paper y paper con variaciones de un modelo original que anda bien, bajo distintos benchmarks. No sé si hablamos de benchmarks, Juan, para texto. No. Bueno, tenemos, está Glue, Superglue, ¿no? Son benchmarks. A veces, todos estos modelos, ¿no? Entran a un mundo de competición y todo el mundo es reacio porque sacan un paper no quiere decir que sea bueno, ¿no? Entonces lo que hacen, como regla estándar ahora, es cada vez que alguien propone un modelo o trata de entrar al ring de estos modelos, ¿no? Lo que se hace es se carga, se compara ese modelo con distintas benchmarks muy usados
en el mundo de NLP, que cada benchmark en general hace una tarea distinta, ¿no? Que puede ser completar una palabra, puede ser decirme el orden de estas sentencias, buscarme palabras similares, buscarme sentencias similares. Hay un montón. Y entonces, incluso hay modelos que sirven mejor para un caso que para otro. Entonces, esto es interesante que sepan, ¿no? Que un modelo sea bueno en una cierta tarea no implica que sea bueno en la tarea que ustedes necesitan. BERT puede ser bueno para, no sé, clasificar sentiment, pero después para buscar sentencias similares semánticamente no es bueno. No tengo idea, no. Estoy diciendo cualquier cosa, ¿no? Pero síganme la corriente. Entonces, lo copado es, si uno se quiere meter en esto, lo que tiene que hacer es entender los benchmarks, entender más o menos qué mira cada uno, muy por arriba, no exactamente el benchmark. Y después, como creo que también aplicar la mirada de, bueno, GPT-3, ¿entra en mi compu? No hay chance. No hay chance. Siguiente, ¿no? Roberta. Roberta le bajaron los parámetros, entra en una GPU de esta categoría. Ok, listo, lo puedo usar. O pueden usar un modelo grande para predecir, para anotar o para usarlo de set de entrenamiento para un modelo más chico, ¿no? Porque en general lo que tiene bueno GPT-3 es que es bueno para todo, ¿no? Es simplemente formateando el texto, anda para cualquier tarea. Pero en general, en la industria, se tiene un modelo que se usa para una cierta cantidad de tareas específicas, no son infinitas. Entonces, hay veces que no es necesario tener un modelo tan grande para un conjunto de tareas que son necesarias para el producto, para el modelo, para el caso de uso, ¿no? Nada, tengan en cuenta esa dimensión que tenemos por un lado lo que es bueno el modelo, la generalidad que puede manejar ese modelo, y por el otro es el caso de uso que queremos y para qué lo vamos a usar. Entonces, hay que tener el ojo para saber cuándo usar una cosa o la otra. Listo. Fin de la charla TED. Sí, incluso, a ver, el año pasado se hizo una conferencia muy buena acá en Uruguay, llamada Kipu, la cual vinieron muchos de los grosos que laburan en Google y que laburan en estas redes monstruosas, y hicieron comentarios poco felices como que de ahora en más los papers realmente interesantes y grosos los van a hacer solo ellos. Y que, ¿por qué? Porque ellos tienen los datos y las monstruosidades estas que solo las pueden correr ellos. Entonces los demás pueden hacer o versiones reducidas o tirar hipótesis al aire y ellos van a ser quienes de verdad las puedan corroborar. Nada, dato anecdótico no tan feliz. Y bueno, por último, estas son las referencias. Estas son las referencias de Word2Vec y FastText, que son lo que más vimos. Este es el paper de Word2Vec, que es de Mikolov cuando estaba en Google. Y estos dos son los de FastText, que acá Mikolov es coautor con Shaolin y Bojanowski. Y bueno, si ahí quieren, pueden chusmear y leer mejor el detalle. Y bueno, hasta acá con la teórica. ¿Preguntas? ¿Dudas? Sí, yo si querés puedo seguir charlando así hasta que aparezca una pregunta sobre el tema de esto que decís, ¿no? Del hardware y de los datos. Yo me preocuparía más por el tema de los datos que por el hardware. Si bien podemos crawlear internet, el que tenga el dataset más curado, más grande, que pueda llegar a aplicar la obtención de esos datos a mayor escala, para mí va a ser el factor que defina quién puede hacer algo o no. Porque uno siempre mira la historia del hardware, ¿no? Y siempre el hardware lo único que hizo fue reducir su precio, aumentar su capacidad computacional. Hoy, yo cuando empecé, para así decirlo, cuando empecé la carrera, mi GPU cara tenía 256 megas de RAM. Y eso era tipo tope de gama. Y era tipo, wow, con esto puedo jugar a todos los juegos.
hoy en día ya salió una GPU que sigue teniendo el mismo precio de una laptop de hace 15 años, 20, $1000. Con una GPU de $1000 tenés cerca de 32 GB de RAM. Algo así, no me acuerdo ahora el número exacto. Y ya con 32 GB de RAM es como que, sí, se te escapan estos casos de uso que son, la verdad, computacionalmente caros, pero yo estoy seguro que en 5 años va a venir una GPU con el doble de RAM y el doble capacidad de cómputo y así. Entonces, el tiempo, hay una carrera entre lo que se necesita en hardware para estar en la punta tecnológica o más que nada, yo creo que en el área de research, de proponer nuevas arquitecturas, así, justamente de pasar de la idea a la práctica en el área de research, sí se toca este problema de, bueno, quiero probar un modelo que es muy grande y tengo una limitación tecnológica, ¿no? Y después está el hecho de, tengo una empresa, quiero sacar un modelo que haga X, y como por ejemplo los autos ya son 100% viables hoy en día. Y yo te puedo decir, hace 20 años no eran ni un sueño. Y así va a ser con todo. Para casos de uso particulares yo creo que no va a haber esta barrera así dura de golpear. Pero para el research, sí, para el que quiera probar teóricamente cosas, va a tener una barrera ahí. Va a tener que aliarse con estas empresas sí o sí. Puedo armar una empresa propia, no sé, una comunidad, sale una idea, ¿no? Comunidad de AI, con Patreon. Cada uno pone $1 en el mundo, se llama mega corporación y tenemos un cluster gigante. No sé. Acá Leonardo pregunta, ¿no le sacamos provecho a la infraestructura en la nube hoy en día? Sí, hoy en día una empresa común, empresa Pepito, con muy pocos dólares, puede instanciar 10 GPU B100, que no me acuerdo cuántos gigas de RAM tenían, entrenar esto. De hecho, muchos de estos modelos, creas o no, se mide en dólares de entrenamiento, ¿no? Este modelo me sale $600 entrenarlo, porque lo mandás a correr en Google Cloud o en Amazon, tarda, no sé, una semana, 2, y te facturan el tiempo de uso de todos los hardware, ¿no? Entonces, siga. De hecho, yo en mi anterior laburo podía instanciar se instanciaban automáticamente hasta 10 GPU sin problema. Si venía un pico en su momento de imágenes. Si venía un pico de imágenes, tranquilamente podía procesar un montón de imágenes al toque. Se autoescalaba. Pero es cierto, si tenemos que... Hay una limitación, ¿no? Es como, tengo esta cierta cantidad de dólares, puedo tirar infinitas GPUs, pero por un cierto tiempo. Si tengo que entrenar por... El GPT-3 no me acuerdo cuándo fue, era una bestialidad. Era entrenar no sé cuántas miles de GPUs por no sé cuánto tiempo, que fue, no sé, creo que en orden de semanas o meses. No me acuerdo exactamente, no me acuerdo del paper. Pero es un valor que ya el costo de entrenamiento es tan alto que sí, empieza a ser prohibitivo para una persona normal, ¿no? El costo de entrenamiento, no sé, podría llegar a salir, no sé, $40.000 o $100.000. No estoy diciendo un número, ¿no? Un número alto. Para una corrida de entrenamiento. Que andás a ver si esa corrida te va a dar el modelo que querés o simplemente te olvidaste, no sé, le pifiaste a la arquitectura en la red y todo está mal y te querés matar, ¿entendés? Entonces para esos casos sí, pero bueno, la infraestructura en nube te habilita a hacer un montón de cosas que antes tampoco podías hacer, pero para mí no te solventa este problema que es cuando estás mucho hardware, entrenando con muchos datos, corriendo mucho tiempo, te va a salir plata. Está bien, por ahí no tenés que garpar, no sé, $1 millón, $2 millones de dólares, que es comprar la infraestructura de verdad, la alquilás por un día, por una semana o dos, sí, te va a salir más barato. Pero si estás en una empresa de investigación y lo que justamente lo que querés es investigar, no poner en producción algo y que ande y predecir y cobrar por lo que producís, ¿no? Si querés investigar, ahí vas a tener un costo, porque no puedes decir,
me pintó agarrar y entrenar y tirar $200.000 porque sí, para probar un experimento. Eso solo lo puede hacer una empresa grande que tiene el hardware y tiene la localidad. De hecho, si nos ponemos a pensar, Google, Amazon y la mayoría que está en la nube, el mismo hardware que tiene para su equipo científico, el mismo hardware que uno usa para usarlo y como para un producto final. Entonces, mientras no se use ese hardware, porque no lo están alquilando, lo que sea, es todo dinámico, ¿no? El equipo científico lo puede usar para sus investigaciones internas. Y eso solo lo puede hacer una empresa grande. Bien. No veo ninguna otra pregunta. Yo ahí pasé un link, que es una obra de teatro escrita con un modelo de NLP de Deep Learning. Hoy seguramente se pueden hacer cosas un poco mejores, porque esto es de 2016. No, repito, ya fue. No, hoy en día, si tienen más de un mes de edad, es jovato. No. Claro, esto no fue hecho ni con BERT ni con GPT-3, pero está hecho con cosas piolas. Las Deep Network de esa época, véanla, o sea, dura 15 minutos, tiene una buena producción. Tiene coherencia, o sea, hay diálogos que tienen sentido, pero por momentos como que tira cualquiera mal, y ahí ves como que le falta, viste, un golpe de horno más al modelo para por lo menos escribir algo decente. Viste, en la cura simétrica dice, en vez del porcentaje, te dice, le falta un golpe de horno. Claro, esta es una definición más coloquial, pero es graciosa incluso en su delirio. Fue famosa. Sí. De hecho, GPT-3, y de hecho creo que, no sé si incluso GPT-2, ya tenía generación de texto que si uno no lo miraba con anteojos, era texto humano. Y uno no lo podía distinguir. Y esto de la generación de texto, el concepto que se usa es lo que vimos hoy, esto de las ventanas, de qué probabilidad hay de ver una palabra dado que tenés otra. O sea, en base a eso, a muy grandes rasgos, va yendo a la palabra más probable y así va siendo texto. Con una arquitectura de red neuronal mucho más compleja y otras cosas mucho más grosas, mira mucho hacia atrás, nada, de todo, pero el concepto que está detrás es esto que vimos hoy un poco. Perfecto. Bueno, si no hay dudas, voy a cortar la grabación y nos vemos en 10 minutitos. Hagamos menos 20, si tengo tiempo de correr un par de cosas. O sea, 15. Ok, menos 20. Listo, perfecto.